Capítulo 12. Con el fin de derrochar dinero. Cuando el 13º hijo entró en la casa de subastas, la subasta ya estaba a medio camino. La subasta, por supuesto, no lo esperaría. Dejando a un lado el hecho de que no sabían cuándo vendría el pequeño 13º hijo, e incluso si lo supieran, no lo esperarían, ya que tenían sus propios reglamentos. Sin embargo, la mayoría de los artículos subastados al inicio de la subasta eran comunes y de menor calidad. La mayoría de las cosas buenas se guardaron para la parte posterior de la subasta, y las mejores solo se revelaron al final. Después de que se subastaran muchos artículos, el pequeño 13º hijo finalmente comenzó a moverse mientras levantaba su plato y hacía una oferta. Tan pronto como gritó un precio, todos dejaron de hacer una oferta y, al final, el artículo se obtuvo sin problemas. Esto no fue porque el precio que ofreció era alto, sino porque este artículo no era muy importante y nadie quería ofenderlo. Por lo menos, no iban a pujar contra él por este tipo de cosas. A veces, también existían ventajas por ser un hijo pródigo. El que uno podría tomar tales pequeñas ventajas. ¿Era solo eso? El problema estaba en joven maestro, ¿para qué estás comprando esto? No pretendes darle esto como un regalo a la princesa Ki, ¿verdad? Tigresa frunció el ceño y preguntó. Este artículo de la subasta era una espada decorativa. Aunque esta espada tenía algún valor histórico, para un artista marcial era completamente inútil, lo que en otras palabras también significaba que esta espada no tenía ningún valor práctico en absoluto. Este tipo de espada decorativa, usualmente solo un noble la usaría en su cinturón como un accesorio para que se vieran geniales, y no era algo que las jóvenes damas o señoritas nobles trajeran con ellos. Tal vez, algunas jóvenes nobles que tenían alguna práctica en las artes marciales traerían consigo una espada decorativa, pero la princesa Ki era una maga. Oh, no es eso. Esta espada la compro para mí y jugar con ella. ¿Cómo pretendes regalar algo tan barato a mi esposa como regalo? Compraré un regalo mucho mejor más adelante. Dijo el pequeño 13º hijo mientras sacudía la cabeza. Y el significado detrás de las palabras mucho mejor de las que acababa de hablar, en realidad significaba más caro. Numerosas cantidades de productos de subasta pasaron de nuevo y, dentro de todos ellos, el pequeño 13º hijo también había pujado por unos pocos. Sin embargo, las órdenes del pequeño 13º hijo se debieron a que era divertido y los artículos que había comprado, o bien eran extraños dispositivos de transmisión mágica, o serían pergaminos mágicos con los que usaría como fuegos artificiales para jugar rollos mágicos, y cosas similares. No hay necesidad de explicar lo que son, ya que hay muy poco que explicar. Si bien un punto que debe señalarse es que, en todo el continente, la fabricación de rollos mágicos no fue fácil y los costos de los materiales también eran muy elevados, por lo tanto, los rollos mágicos eran muy caros y lujosos. Y todos estos artículos caros y lujosos, en cambio, estaban siendo utilizados como fuegos artificiales por el 13º hijo, para mirar cuando no tiene nada que hacer. Esto era de hecho lo suficientemente lujoso y pródigo. Sin embargo, para decir la verdad, el efecto de la magia era mucho más hermoso en comparación con los fuegos artificiales normales. Llegó la hora, es el momento de los 3 últimos productos de nuestra subasta, que también es el punto focal de este evento. En primer lugar, este primer artículo en exhibición es la corona de laurel del dios de la luna, de la cual se habló en las leyendas. Esta corona de laurel fue el regalo del gran emperador Shi a su emperatriz más querida. Es la cristalización de la sangre del corazón de cerca de 100 artesanos. Y en la parte superior de la corona de laurel, actualmente también tiene el zafiro más grande que se conoce actualmente. Ahora, el precio inicial será de 50.000 monedas de oro. Para aquellos que estén interesados en él, comience a ofertar. El subastador introdujo familiarmente el artículo por un tiempo e inmediatamente entró en la secuencia de la subasta. Joven maestro, este no es malo. Puedes regalar esto a la princesa Ki. Aunque Tigresa sintió que este artículo era un poco caro, pero hasta ahora, esta era la mejor opción. Era solo que, en lugar de eso, descubrió que, el pequeño 13º hijo no parecía tener mucho interés en él y no tenía ninguna intención de ofertarlo. Oh, este artículo es bueno. Comprémoslo entonces, 100.000, dijo casualmente el 13º hijo. A partir de esta frase, quedó claro para todos que, si Tigresa no le recordara, no sabría en absoluto que este artículo era un artículo que a las niñas les gustaría mucho. El 13º hijo de la familia y ella ofreció 100.000, ¿hay alguien suba la oferta más alto que él? 100.000 una vez 110.000.
Debido a que el valor de esta corona de laurel de Dios de la Luna es más de 100.000, aún había muchas personas que seguían pujando. A menos que la cantidad de la oferta excediera la del valor del artículo, todavía habría muchas personas que compiten. 120.000. El pequeño decimotercer hijo no pensó en nada e inmediatamente hizo una oferta una vez más. 150.000. Esa persona continuó gritando un precio más alto y no fuera de la expectativa de todos. Justo después de que esa persona terminó de decir un precio más alto, una vez más sonó la voz del pequeño decimotercer hijo. 160.000, 170.000, 180.000. Al final, con un precio inusualmente alto de 180.000 monedas de oro, el pequeño decimotercer hijo compró con éxito la corona de laurel de Dios de la Luna. Sin embargo, para el pequeño decimotercer hijo, cuanto más caro era, mejor. El siguiente objeto, que también fue el penúltimo artículo de la subasta, fue una espada. Y esta vez, no fue para uso decorativo, sino que fue una espada de alta calidad que fue forjada por un maestro herrero de la era actual. Esta espada era un arma soñada para la mayoría de espadachines. Cuando todos estaban gritando a un precio alto una y otra vez, el pequeño decimotercer hijo, sin embargo, no tenía ninguna reacción o movimiento en absoluto. La razón no era esperar a la oferta de la última persona antes de pujar, simplemente, no estaba interesado en la espada en absoluto. Cosas como pelear y matar no son adecuadas para un hijo pródigo como yo. Este tipo de arma es inútil para mí, pensó el pequeño decimotercer hijo. Último bien a subastar. Ese artículo pertenece a una subasta oculta, el cual es esta caja. El precio inicial es de 100.000 monedas de oro. Cuando el subastador presentaba el artículo, obviamente carecía de confianza. Una subasta oculta era también un tipo de subasta, y había muchos tipos. En algunos casos, la casa de subastas sabía lo que se estaba subastando. Mientras que, en otros casos, como en este momento, incluso la casa de subastas no sabía qué se estaba subastando. En el pasado, incluso si no sabían el artículo que se estaba subastando, todavía habría más o menos algunos indicios, y al menos, sabrían cuánto valía el artículo en sí. Pero esta vez, alguien subastó esta caja y no reveló ninguna información al respecto, solicitando directamente un precio inicial de 100.000 monedas de oro. Justo después de que el propietario de la caja terminó de pagar la tarifa correspondiente del servicio, ya no le prestó más atención. No importa cuánto investigó la casa de subastas, todavía no pudieron averiguar cuál era el objeto que se estaba subastando. Justamente, dado que el cliente ya había pagado la tarifa de servicio, solo podían subastar el artículo de esta manera. El problema con un artículo de subasta como este, ¿cuántas personas tendrían el coraje de comprarlo todavía? 100.000 monedas de oro. Si el artículo dentro de la caja no valía tanto, ¿qué haría la persona que pujó por él? Por lo tanto, el subastador no tenía ninguna confianza y sintió que nadie ofertaría por este artículo. 100.000 monedas de oro. ¿Cuál es el elemento dentro de la caja? Alguien comenzó a hacer preguntas. Después de todo, para una caja de la que había muy poca información, sería muy difícil para alguien hacer una resolución firme para comprarla. En cuanto a lo que se colocó específicamente dentro de la caja, nosotros mismos no lo sabemos. Solo podemos decir que, aquellos que están dispuestos a asumir riesgos pueden intentar comprarlo y quizás, puede haber un artículo con un valor de más de 100.000 monedas de oro. Y si no hay nada de valor en la caja, nuestra casa de subastas no será responsable de ello, dijo el subastador. También les recordaba a sus clientes que no deberían correr riesgos precipitadamente, pero, por supuesto, la parte más importante seguía siendo la última frase. Incluso si la compra sale mal, no serían responsables de ello. Quizás, algunas personas no puedan entender por qué habría una situación como esta. En realidad, esta era solo una de las reglas existentes, pero muy pocas personas usarían esta regla. Después de todo, nadie estaría dispuesto a correr el riesgo y comprar un artículo tan misterioso. Al mismo tiempo, cuanta más información había sobre la subasta oculta, mayor era la cantidad de personas dispuestas a ofertarla. Después de todo, las subastas ocultas como esta rara vez ocurren, pero en cambio, las subastas ocultas más normales, con más información, se producirían con más frecuencia. Por supuesto, no faltaban personas que aparecieran con motivos especiales y realizaran subastas ocultas. Pero en estos casos, más o menos, revelarían un poco de información sobre el artículo, y la información dada no debe ser absolutamente falsa. Durante el tiempo en que se realiza una transacción con la casa de subastas, la casa de subastas confirmará este punto. Solamente que, este artículo era demasiado particular. No se dijo nada al respecto, y el precio fue directamente de 100.000 monedas de oro.
Uno ni siquiera necesita hablar sobre la situación que rodea al artículo, solo el precio de partida de 100.000 monedas de oro, era algo que rara vez se veía. En este tipo de nivel, era básicamente equivalente a un tesoro nacional. Esta situación hizo que todos se sintieran muy curiosos, y al mismo tiempo, también hizo que tuvieran la mentalidad de mantenerse al margen. En este momento, cuando todos los presentes, incluido el subastador, pensaron que no habría nadie que hiciera una oferta por este artículo, de repente se escuchó un sonido que dejaba sentir que era inesperado, pero que también tenía sentido a todos al mismo tiempo. Si fuera alguien más, todos se sorprenderían. Pero si fuera esta persona, todos en su lugar sentían que era normal, y dentro de todos los presentes, solo esta persona apostaría por una caja tan extraña. Esto se debe a que esta persona era básicamente un hijo pródigo. Un hijo pródigo total cuyo propósito era derrochar dinero. Esta persona era, de hecho, nuestro pequeño 13º hijo. 100.000. Capítulo 13. Hijo pródigo profesional. Todos se quedaron en silencio y nadie aumentó el precio de la oferta, a menos que esa persona deliberadamente quisiera ofender al 13º hijo, o supiera cuánto valía realmente el artículo dentro de la caja. El subastador quedó desconcertado por un tiempo e inmediatamente dijo: 100.000, el 13º hijo de la familia y ha ofrecido 100.000, ¿hay alguien que vaya a hacer una oferta más alta? 100.000 a la una. Muy rápidamente, el subastador terminó la cuenta, inusualmente rápido esta vez. Esta situación fue completamente diferente en comparación con las subastas regulares, donde la cuenta se prolongaría hasta unos pocos minutos. Esto era muy normal. Después de todo, todos sabían que era el hijo pródigo de la familia Ire, el 13º hijo, quien pujaba por ese artículo. Además sería muy difícil encontrar a otra persona que lo hiciera, por lo que no había ninguna competencia. De hecho, todos sentían mucha curiosidad por lo que estaba escondido dentro de la caja, ya que contenían la respiración con anticipación. El pequeño 13º hijo, sin embargo, salió apresuradamente de la casa de subastas después de pagar el dinero, dejando atrás muchas caras decepcionadas. Saliendo tan pronto, ¿podría ser que el objeto escondido dentro de la caja fuera un tesoro? Todo el mundo sospechaba esto, pero si escuchaban la siguiente conversación, entenderían que era totalmente diferente. Por favor, vaya a la residencia Ire. Después de hacer señas a un carruaje de alquiler, Tigresa miró la caja que tenía en la mano y le preguntó: «Joven maestro, ¿sabe qué hay dentro de la caja?». Aunque sentía que la respuesta que obtendría de su joven maestro la haría sentirse indefensa, todavía no podía soportar su curiosidad y le preguntó a su joven maestro que estaba a su lado: «No sé». Como era de esperar, el pequeño hijo pródigo sacudió la cabeza y respondió: «¿No lo sabes, pero todavía ofreces 100.000? Tigresa negó con la cabeza sin poder hacer nada antes de colocar el artículo dentro de su bolsa espacial. Aunque este pequeño hijo pródigo también tenía un anillo espacial bastante bueno con él, su anillo era en realidad muy espacioso y vacío, casi sin nada, ya que la mayoría de sus cosas estaban a salvo con Tigresa en su lugar. Esto no fue por ninguna razón en particular. Al 13º hijo no le importaba si las cosas que compraba podían ser usadas por él o no. Tampoco tenía muy claro el uso funcional de los artículos. Pero Tigresa era diferente, si no lo supiera, iría a aprender y entenderlo. Así, colocando las cosas que el pequeño 13º hijo compró dentro de su bolsa espacial, Tigresa les permitiría exhibir el uso funcional de los artículos. También había un punto más: si las cosas se quedaban con Tigresa, era lo mismo que si se quedaba con este pequeño hijo pródigo, ya que ambos eran básicamente inseparables, nunca se apartaban, como una pareja. Equivocado, debería ser un par de maestro y sirviente. Soy un hijo pródigo profesional. Otros hijos pródigos solo elegirían las cosas que les gustaban o elegirían aquellas que tuvieran valor. Soy diferente de ellos, no importa si me gusta o no, no importa si tiene algún valor. Seré pródigo cuando quiero ser pródigo, malgastar dinero cuando quiero despilfarrar el dinero, dijo el pequeño hijo pródigo con gran solemnidad, su tono incluso con un poco de desprecio, como si estuviera despreciando a los llamados hijos pródigos. Suspiro, sabía que serías así en esto. Cada vez es algo como esto, las palabras que dices solo serán un poco diferentes. ¿Podría ser que naciste para derrochar dinero y ser pródigo? Tigresa se sentía aún más indefensa, y al mismo tiempo, también se sentía muy extraña por un asunto en específico. Su joven maestra podría ser muy obtuso con todo, y incluso cuando habla, sería algo confuso también.
Pero cada vez que se trataba de ser pródigo, la forma en que hablaba era ordenada y clara, y la lógica siempre sería una algo distorsionada, haciendo que las personas pusieran los ojos en blanco. Dado que este pequeño hijo pródigo no sabía qué había dentro de la caja, ¿para qué se apresuraba? Esto fue, por supuesto, porque tuvo que volver a casa antes de ir al Palacio Imperial para asistir a su fiesta de cumpleaños y la de su esposa. Justo ahora, cuando estaba en la casa de subastas, ya había pasado 1 hora y media, llegando al límite del tiempo que tenía para volver a casa. Si aún no regresaba a casa para entonces, sus padres seguramente enviarían a alguien a buscarlo. Pequeño bastardo, ¿por qué solo regresaste ahora? ¿No te dije que tenías que estar en casa hoy? No digas nada, entra rápidamente en el carruaje. Taiya, ayúdalo a cambiarse de ropa en el carruaje. El hijo pródigo más grande de la familia Ire llegó a la puerta de la residencia Ire, y justo después de bajar del carruaje, alguien lo pellizcó inmediatamente en la oreja y lo empujó a un lujoso carruaje, el cual ya estaba esperando a un lado. Mamá, Awara, gritó dolorosamente el pequeño hijo pródigo. La persona que le pellizcó la oreja no era cualquiera, sino Lo Nanki, que lo esperaba en la puerta. Ella era una de las 2 únicas personas que le harían algo así. ¿Por qué las únicas 2 personas? Eso es, por supuesto, porque había 2 personas. Pero el segundo no fue su padre, sino su hermana mayor, Yelan-yu. Jajaja, te lo mereces. ¿Quién te dijo que huyeras mientras yo no estaba prestando atención? Dijo Yelan-yu mientras aplaudía con sus pequeñas manos, como si estuviera expresando su ira. ¿No lo hice? El pequeño hijo pródigo negó con la cabeza, negando la acusación de Yelan-yu. Todavía diciendo que no lo hiciste, no te dije que fueras a jugar conmigo, dijo Lan-yu con un poco de ira. Sí, dijiste eso. El pequeño hijo pródigo asintió con la cabeza y dijo lentamente. Entonces todavía dices que no. Yelan-yu usó su mano para golpear la frente del pequeño pródigo. Pero no estaba de acuerdo en ir a jugar contigo. Yelan-yu permaneció en silencio. No me gusta ir a pasear por las calles contigo. Siempre me vistes a tu apariencia. El pequeño hijo pródigo continuó hablando, revelando la razón por la que no le gustaba salir con Yelan-yu. Yelan-yu permaneció aún más silencioso. Es que no entiendes lo que pasó. En realidad, era muy simple. Nuestro pequeño 13º hijo que dijo que estaba vestido con la apariencia de Yelan-yu, no significaba disfrazarse de Yelan-yu, sino que estaba vestido con el mismo estilo que ella. En pocas palabras, lo estaba vistiendo de niña. En ese momento, cuando nuestro pequeño 13º hijo aún era joven, sus ojos eran brillantes y claros, mientras que su piel era extremadamente blanca. Cuando estaba vestido como una niña, se podía decir que era capaz de derribar una ciudad entera. Por supuesto, esto era una exageración, pero cuando el pequeño 13º hijo se disfrazó de niña, era muy lindo. Después de todo, solo era un niño que aún no había pasado la edad de 10 años. Incluso si se cambiara a otra persona, siempre que Yelan-yu lo vistiera de manera similar, esa persona probablemente se vería más o menos como 13º hijo. Xiaoyu, solo tienes que culparte por esto. En este momento, incluso el hermanito está empezando a temerte. Al lado, una señorita que era hermosa y tenía una especie de gentileza unida a ella, se echó a reír. Segunda hermana, ¿te atreves a reírte de mí? En ese momento también estabas involucrado en ello. Si recuerdo correctamente, la idea fue incluso propuesta por ti, dijo tristemente Yelan-yu. Todavía recordaba el momento en que dejó que su hermanito se probara su ropa, fue su segunda hermana la que dijo que su hermanito se veía muy lindo, y si se acomodara un poco, tendrían otra hermanita. ¿Lo hice? La segunda hermana fingió no saber nada al respecto. Deja de charlar ya. Partid, ve al Palacio Imperial. Ye Chengtian agitó las manos, interrumpiendo la conversación de sus hijas mientras declaraba su salida. Dentro del carruaje, cuando Yelan-yu miraba a Tigresa y Lo Manqi ayudando al pequeño 13º hijo a cambiarse de ropa, ella sugirió una vez más que le dejara usar su vestido de noche por un tiempo. Por supuesto, la sugerencia hizo que inmediatamente fuera golpeada en la cabeza por Lo Manqi. Al lado, el pequeño 13º hijo tenía una expresión de lástima mientras miraba a Yelan-yu y usaba su mano para acariciar el lugar donde fue golpeado Yelan-yu. Con respecto a su hermana mayor, él se preocupaba mucho por ella. Aunque Yelan-yu a menudo había molestado y engañado a su propio hermanito, no podía negarse que ella lo amaba profundamente y no permitiría que nadie lo intimidara. Hermanito, ¿qué hay de cuando volvamos a casa? ¿Usas esto para que yo lo vea? Incitó Yelan-yu. No quiero.
El pequeño decimotercer hijo inmediatamente corrió al otro lado, escondiéndose al lado de Lo Man-Ki, haciendo que Lam-yu solo pudiera mirar, sin atreverse a moverse. Capítulo 14. Cuaderno de alquimia. Por la noche, en una de las residencias del Palacio Imperial, los miembros de la Casa Imperial y la familia Aire celebraban el cumpleaños de los dos niños pequeños. Esta fiesta pertenecía a un tipo privado de celebración, por lo que la cantidad de personas invitadas aquí no era mucha. Sin embargo, todos aquí eran todos personajes de peso pesado en el imperio. Sí, pesos pesados. Solo tenían que moverse un poco al azar, y eso causaría que todo el imperio temblara por un tiempo. Al igual que en los últimos años, el pequeño hijo pródigo comenzó su comportamiento pródigo en la fiesta, llevando a la princesa Ki y Tigresa a un amplio espacio para poner en marcha sus fuegos artificiales. De repente, 8 dragones de fuego volaron hacia arriba en el cielo sobre la amplia plaza, revoloteando e iluminando el cielo y la tierra en los alrededores. La aparición de los dragones de fuego que se elevaban hacia el cielo y revoloteaban era muy magnífica. Si uno simplemente calculara la calidad de la apariencia, podría decirse que es de primera clase. No solo la gente que estaba cerca del Palacio Imperial pudo ver al dragón de fuego, sino que toda la capital imperial pudo verlo. Y mucha gente, aparte de sentir que era muy hermosa, también sudaba un poco de sudor frío. Para aquellos que no lo sabían, incluso podrían haber pensado que algo había sucedido dentro del Palacio Imperial, como por qué dragones de fuego como estos se mostrarían repentinamente en el Palacio Imperial. Y nunca hubieran pensado que, estos dragones de fuego aparecieron simplemente porque alguien estaba jugando con fuegos artificiales. ¿Qué demonios? Una técnica mágica de octavo grado 8 dragones de fuego. Rayos, este pergamino mágico debería valer por lo menos 100.000 monedas de oro. Antes había oído que él era un hijo pródigo, pero solo ahora sé que esos rumores que escuché antes no eran meras tonterías. En poco tiempo, todos los que estaban presentes comenzaron a discutir enérgicamente, e incluso el propio Ye Chengtian también comenzó a fruncir el ceño, ya que también sentía que esto era demasiado. ¿Eh? Extraño, ¿cuándo obtuvimos esto? En este momento, Tigresa, que sacó el rollo mágico, se quedó aturdida por un tiempo, ya que parecía que nunca había pensado que habría un rollo mágico de grado 8 aquí. El recién comprado, pergamino de grado 5 dragón de fuego, ¿por qué se convirtió en 8 dragones? Dijo el pequeño hijo pródigo. Aunque era algo débil en otros aspectos, su memoria era extremadamente buena. Esto significa que obtuvimos una pequeña ventaja y solo gastamos 3.000 monedas de oro justo ahora. Solo que, ahora mismo, no importa lo que digamos, es inútil. Tigresa suspiró. Ella debería haber revisado primero el pergamino. Su pequeño joven maestro a menudo compraba algunas cosas extrañas y extravagantes, ni siquiera sabía si era porque las cosas similares siempre van juntas. Ella está insinuando que su joven maestro también es extraño y extravagante. En caso de que no lo hayas entendido, ya no importa. En cualquier caso, solo instalémoslos a todos y observemos. El pequeño hijo pródigo no sintió que fuera una pena en absoluto. Joven maestro, tu regalo al ver que la técnica de los 8 dragones de fuego, que apareció de repente, había atraído la atención de todos. Tigresa aprovechó la situación para dejar que el pequeño hijo pródigo entregara el regalo que compró. Así es, esposa, este es el regalo que compré para ti hoy. 180.000 monedas de oro, esto es lo más caro que había comprado hasta ahora. El pequeño hijo pródigo tomó el artículo de Tigresa e inmediatamente lo pasó a la princesa Ki. 180.000 monedas de oro. Todos los miembros de la familia Aire sintieron dolor por un tiempo, y ahora mismo Lo Man-Ki estaba considerando si debería sellar temporalmente la fuente económica de este pequeño bastardo. Es solo que, cada vez que veía a este pequeño encanto, no tenía el corazón para hacerlo. Olvídalo, trátalo como si le debía en mi vida pasada, está bien siempre y cuando sea feliz. ¿Qué es? Preguntó la princesa Ki mientras sonreía. Hacia la dirección de este pequeño hijo prodigio, ella no se sentía del todo disgustada. Si se cambiara a otra persona que estuviera comprometida con ella y esa persona la llamara su esposa, seguramente se disgustaría de ello. En cambio, hacia este pequeño tonto, no sentía ningún disgusto en absoluto. Y al mismo tiempo, a la princesa Ki también le gustaba pasar tiempo con el pequeño hijo pródigo, y sus relaciones eran muy buenas. Además, parecía que los dos no se oponían a su compromiso en absoluto, y esto hacía que mucha gente se sintiera muy confundida. Aunque la princesa Ki no era la más destacada de todas las princesas, seguía siendo una bella princesa que tenía muchas personas que la perseguían.
Su gusto por el pequeño decimotercer hijo que hacía que todos se sintieran extremadamente incrédulos. Tal vez, fue porque su edad aún era insuficiente, y quizás después de que ella crezca, sería diferente para entonces. Sin embargo, estas fueron asuntos para el futuro. En este momento, le gustaba que el pequeño hijo prodigio tuviera un corazón puro e inocente, y por lo tanto, cuando estuviera junto a él, no tendría ninguna preocupación, ya que no habría cosas como pelear y planear el uno contra el otro. Si se tratara de una persona promedio, en este momento cuando la princesa Ki hizo esta pregunta, dirían lo sabrás una vez que lo abras, y tal vez incluso digan que habrá una sorpresa inesperada. Pero, el pequeño decimotercer príncipe no era la persona promedio y no solo lo dijo muy directamente, sino que incluso dijo algunas cosas que no debería haber dicho. Es una corona de laurel del dios de la luna. Tigresa dijo que a las chicas les gusta este tipo de cosas. Sin palabras lo que acabas de hacer. No le estaba diciendo que, si Tigresa no le dijo que lo comprara, es posible que no lo haya comprado. La princesa Ki sonrió levemente y, después de abrirla y echarle un vistazo, pasó la corona de laurel del dios de la luna, al pequeño decimotercer hijo y dijo: como me lo entregó usted, debería dejar que tú me ayudes a ponérmelo. Oh, el pequeño decimotercer hijo respondió con un sonido, y después de mirar a la corona de laurel del dios de la luna en su mano, la colocó sobre la cabeza de la princesa Ki. La corona de laurel del dios de la luna parecía dar una sensación de estar algo torcida cuando se colocó la princesa Ki sabía que esto sucedería y, por lo tanto, ajustó ligeramente la corona de laurel por su cuenta y luego le preguntó: ¿se ve bien? Sí, el zafiro es muy grande, muy hermoso. El pequeño príncipe hijo asintió con la cabeza. Te pregunto si me veo bien o no, dijo la princesa Ki sin poder hacer nada. También eres hermoso, mucho mejor que mi hermana mayor. Yelan, ¿qué acabas de decir? De repente, Yelan Yu apareció de la nada y dijo mientras miraba al despistado decimotercer hijo: acabo de decir que ella se ve mejor que tú, ¿aún te atreves a repetirlo? ¿Por qué no me atrevo? Ella es, en efecto, mucho mejor que tú. ¿Dónde se ve mejor que yo? Mírala, su pecho no tiene nada de carne, su altura no es tan alta en absoluto y Yelan Yu comenzó a criticar a la princesa Ki. Solo eso, esos puntos que ella dijo son normales. Después de todo, la princesa Ki tenía solo 10 años y todavía estaba en su etapa de crecimiento. La princesa Ki miró fijamente a Yelan Yu, protestando de forma solemne y ferozmente contra lo que Yelan Yu había dicho sobre ella. Tú también eres más o menos similar. Mayor que nosotros 3 años y todavía no puedo ver tu pecho adecuadamente. Tu altura tampoco es tan alta. Tigresa, ¿es del pecho de lo que están hablando? El pequeño decimotercer príncipe señaló el pecho de Tigresa y preguntó: sobre eso es correcto. La cara de Tigresa se puso roja y respondió con vergüenza: sí, lo había visto antes cuando nos duchábamos juntos. Su pecho es tan grande como una bola de masa al vapor. Yelan, pequeño idiota. Justo cuando Yelan Yu se peleaba sin cesar con el pequeño decimotercer hijo, otros los miraban mientras sonreían, una noticia se extendió a los oídos del emperador y él dejó escapar una voz fuerte, causando que toda la escena se confundiera temporalmente. ¿Qué? ¿Ustedes confirmaron que esta información es verdadera? La asombrada voz del emperador se transmitió a todo el lugar, lo que provocó que la atención de todos se moviera hacia él, incluyendo aquellos niños pequeños también. Emperador, ¿qué pasó? Preguntó con curiosidad Ye Chengtian. Sabía que el emperador era el tipo de persona que no entra en pánico fácilmente, incluso si el monte Tai se derrumbaba delante de él, y no importaba lo grave que fuera el problema, él siempre podría permanecer tranquilo. Muy rara vez habría asuntos que lo asombrarían de esta manera. Recientemente, hubo una información que indicaba que había aparecido el cuaderno de Ban, el gran maestro alquimista, dijo el emperador, aparentemente no tenía la intención de mantenerlo en secreto. Capítulo 15. El afortunado hijo pródigo. ¿Qué? ¿El cuaderno de alquimia de Ban? Todos los que sabían qué tipo de objeto era estaban todos muy asombrados, ahora también entendían por qué el emperador estaba tan asombrado. Si fuera otra persona la que de repente escuchara sobre esto, también se asombraría. Ban fue un legendario alquimista de hace 1000 años. Sus habilidades de alquimia eran tan brillantes que ya habían superado el conocimiento de todos. Si uno fuera capaz de controlar sus habilidades de alquimia, definitivamente haría que la nación se volviera mucho más fuerte de lo que era en ese momento. Esto es la ciencia y la tecnología de la Tierra moderna, donde la nación que tenía las mejores habilidades tecnológicas y científicas se volvería mucho más rica y poderosa en comparación con otras naciones. Para obtener las habilidades y técnicas de alquimia de Ban, quién sabe cuántas personas han propuesto innumerables condiciones atractivas.
Solo eso, él nunca le había contestado a nadie. Algunos incluso querían robarle, pero en cambio descubrieron que era totalmente imposible. Desde siempre los alquimistas han tenido su propio estilo de lucha especial. Podían usar formaciones de alquimia para invocar elementos mágicos, y también podían cambiar algunos objetos en las cercanías. Algunos solo podían cambiar la forma, mientras que otros incluso podían cambiar la estructura del material. Un alquimista fuerte definitivamente podría pelear contra un mago o un artista marcial. Y normalmente, los alquimistas traerían ciertos artefactos de alquimia con ellos, haciendo que se vuelvan mucho más difíciles de tratar. Sin embargo, cuando un alquimista lucha, él también tuvo que calcular varios tipos de factores y tuvo que dibujar con precisión la formación de la alquimia y así sucesivamente. Por lo tanto, los criterios para que un alquimista pudiera competir contra magos y artistas marciales eran muy severos. Generalmente todos los alquimistas aprendían por lo menos a ser capaces de defenderse. Avanzar hacia un experto alquimista era muy difícil, incluso dentro de 100 años era difícil conseguir un experto alquimista. Sin embargo, si a un alquimista se le diera suficiente tiempo para prepararse de antemano, fácilmente podría convertir a un experto en una simple escoria. Sí, es cierto, la información dice que el elemento se encuentra actualmente dentro de nuestra capital imperial. El emperador asintió con la cabeza. ¿Qué? Entonces ahora mismo, ¿en las manos de quién está el artículo? No importa cuánto precio tengamos que gastar, definitivamente debemos obtenerlo, dijo un general que parecía ser valiente y feroz. La edad del general era avanzada y parecía ser el gran mariscal del imperio como gran mariscal de la nación. Naturalmente sabía qué tipo de beneficios le daría al ejército el cuaderno de alquimia de Van. Con el cuaderno de alquimia, uno podría hacer que uno o dos dispositivos de alquimia transmisores de magia con un gran poder formidable, los haría capaces de barrer todo lo que tenían delante durante el combate. Acerca de esto, cuando me dijeron quién era el que poseía el cuaderno de alquimia, también me hizo sentir muy asombrado. La expresión del emperador era algo extraña cuando miró a Ye Chengtian a un lado. Ye Chengtian no entendió lo que significaba esta extraña expresión del emperador. Y otros que tampoco lo sabían, pensaron que el cuaderno de alquimia había caído en manos de la familia Ye. Chengtian, ya que tu familia Ye ha obtenido este cuaderno de alquimia, simplemente sácalo. Esto no puede ser guardado en el bolsillo privado. Pero al menos, en el futuro le daremos más beneficios. El asunto acerca de que usted se convierta en el dueño de la familia, lo apoyaré hasta el final, dijo el gran mariscal con franqueza. Tío Li, si mi familia Ye tuviera este cuaderno de alquimia, con el carácter de mi padre, ¿no lo habría sacado para compartirlo con ustedes? Dijo Ye Chengtian sin poder hacer nada. La relación de este gran mariscal Li con Ye Ji podría describirse con 4 palabras: amigos varones muy cercanos. Los dos crecieron juntos, crearon problemas, persiguieron a las chicas juntas, viajaron por todo el mundo juntas aunque en este momento, ambos se habían convertido ya en abuelos, todavía peleaban cuando estaban juntos, peleaban por algunas cosas pequeñas. Por supuesto, esto era solo una muestra de lo buena que era su relación. Lo que dijiste es correcto también. Si ustedes hubieran obtenido este cuaderno de alquimia, él habría venido aquí hoy de inmediato y no se habría escondido en casa para ser cariñoso con la hermana Lianer. Incluso si nadie dijera nada, el gran mariscal Li todavía sabría que Ye Ji estaba definitivamente junto con Ruan Lianer. Tampoco podía entender por qué estos viejos esposos podían seguir manteniendo este tipo de estado de relación. En cuanto a él y su propia esposa ya eran menos cariñosos. Sin embargo, el gran mariscal Li no sentía que su grado de amor hacia su esposa fuera menor que el de Ye Ji. Solo eso, su camino era diferente. Chengtian, la persona que ha obtenido el cuaderno de alquimia es de hecho de tu familia Ye. Solo eso, ustedes no lo saben. Tal vez, incluso la persona misma tampoco lo sabe. En este momento, el emperador dijo algo que hizo que otras personas se miraran desconcertados. Ye Chengtian miró al emperador mientras se sentía perplejo, con ganas de escuchar lo que el emperador diría a continuación. Pequeño Yelan, ven aquí por un tiempo, tengo una pregunta que quiero preguntarte, dijo el emperador mientras saludaba al pequeño hijo pródigo que todavía estaba hablando con Yelan Yu al lado. Sin embargo, el pequeño hijo pródigo no escuchó sus palabras, lo que lo hizo sentir deprimido por un momento. Sin embargo, después de que el emperador llamó al pequeño hijo pródigo, todos empezaron a comprender la situación. ¿Será que, emperador, pasó algo? Después de que Tigresa detuviera al pequeño hijo pródigo, él le preguntó directamente. Pequeña Yelan, ¿compraste una caja extraña en la casa de subastas hoy?
Preguntó el emperador mientras sonreía un poco. Oh, lo he hecho. Fue comprado con 100.000 monedas de oro. Respondió el pequeño hijo pródigo. Entonces, ¿sabes lo que está dentro de la caja? Preguntó el emperador, intentando sondearlo. No lo sé. El pequeño hijo pródigo negó con la cabeza. Fue de hecho así. Ya que no sabías lo que había dentro de la caja, ¿por qué todavía lo compraste? Preguntó el emperador mientras se sentía un tanto desconcertado. Porque quiero ser pródigo, explicó el pequeño hijo pródigo con rectitud. Los miembros de la familia Ire, ya sea la generación más vieja o la generación más joven, se sostuvieron de la frente con la mano, expresando un tipo extremo de impotencia. Todos habían adivinado que sería una respuesta como esta. Es un desperdicio, ¿por qué no lo retienen un poco? No me digas que tu familia Ire tiene tanto dinero, dijo el gran mariscal Li. Había escuchado un poco antes sobre el pequeño hijo pródigo de la familia Ire, pero solo hoy sabía que estaba en este grado de prodigalidad. ¿Crees que no queremos? Es solo que a él le gusta ser pródigo, tampoco tenemos otra opción. Además, dentro de las cosas que compra, a menudo habría productos misteriosos y extraños cuyo valor era difícil de imaginar. Dijo Ye Chengtian algo indefenso. Así es, si no fuera por este pequeño hijo pródigo que compra de vez en cuando algunos objetos valiosos extremadamente raros, los miembros de la familia Ie probablemente no le habrían permitido derrochar dinero imprudentemente. Por lo menos, controlarían la cantidad que desperdició, y como máximo le permitieron desperdiciar solo 100.000 monedas de oro cada mes. Pero, ¿esto se llama controlar? Eso es correcto, yo también conozco este asunto. Parece que lo cuida la diosa de la suerte desde que era pequeño. Tome esta ocasión, por ejemplo, usó 100.000 monedas de oro para comprar esta caja, cuyo valor superó con creces la cantidad que había gastado en ella. Incluso si hubiera gastado 1.000.000 para ello, también se habría considerado como barato, dijo el emperador. ¿Podría ser que el cuaderno de alquimia de Van esté dentro de la caja? Pequeño Yelan, rápidamente deja que tu abuelo Li eche un vistazo a la caja que compraste, dijo el gran mariscal Li. Está bien, pero ¿quién es el abuelo Li? El pequeño hijo pródigo asintió con la cabeza, pero luego descubrió que parecía no saber quién era el abuelo Li. PFFT. Las personas que estaban a su lado soltaron una carcajada e inmediatamente fingieron solemnidad. Su expresión estaba completamente negando que él o ella acababa de reírse. Y dentro de esa gente, el emperador parecía ser uno de ellos también. Hijo, tu abuelo Li es él. Lo habías visto antes cuando todavía eras joven. Lon Anki se resistió a reír y golpeó la cabeza del pequeño hijo pródigo. ¿Cuándo? El pequeño hijo pródigo parecía ser incapaz de recordarlo. Cuando tenías un mes de edad. Oh. Capítulo 16. Regalo de cumpleaños. El gran mariscal Li tosió secamente y dijo. No hablemos de esto, pequeño Yelan, ¿puedes mostrarnos la caja que compraste? Tigresa, dale la caja a él. El pequeño hijo pródigo respondió generosamente. Dado que, originalmente quería ser un hijo pródigo, no le importaba si lo usa o si se lo da a otra persona como un regalo sin esperar nada a cambio. Según él, ¿por qué un hijo pródigo debería preocuparse por tal cosa? Cuando el gran mariscal Li tomó la caja con entusiasmo, todos levantaron la cabeza y miraron hacia la caja con anticipación. Pero entonces ocurrió algo un tanto deprimente. Lo que se colocó dentro de la caja era otra caja. Esto hizo que todos pensaran en una cosa, que era ¿podría esta caja ser el tipo de situación donde se colocaría una caja dentro de una caja y el ciclo se repetiría hasta que apareciera un cuaderno? Pensando en eso, si fuera solo un cuaderno, ¿qué tan grande sería? Para empezar, esta caja no era tan grande. Al final, todavía estaba bien, ya que parecía que esta caja no era así. Fue en ese momento que apareció otro problema. Esta caja necesitaba ciertos procedimientos para abrirse, y esos procedimientos eran muy difíciles. ¿Qué demonios? Esta Van está seriamente enferma en la mente, haciendo una caja para cerrar su cuaderno sin una buena razón. ¿Este tipo no quería que otros miraran su cuaderno? El gran mariscal Li de inmediato abrió la boca y maldijo enérgicamente. Así es, esta caja no era una caja ordinaria, sino que era una caja con un mecanismo que Van dedicó grandes esfuerzos para crear. Estos mecanismos necesitaban uno para tener un conocimiento profundo sobre la alquimia. Esta fue una prueba para la persona que estaba predestinada a él. No quería que su propio cuaderno fuera visto por personas ignorantes, por lo tanto, para ver su cuaderno, uno debe tener una comprensión profunda de las técnicas de alquimia. Como tal, esta caja era una prueba usada para probar a otros.
Con respecto a este asunto, todos los presentes lo descubrieron fácilmente e inmediatamente pidieron a los mejores alquimistas del imperio que vinieran a descifrar la caja. Afortunadamente, todos esos individuos estaban básicamente en las proximidades. Debido a la presencia de esta caja, que cautivó y atrajo la atención de todos, todos se habían olvidado de algunos asuntos, como el cumpleaños del niño y la niña. Afortunadamente, estos dos niños fueron muy magnánimos y no discutieron al respecto. En su lugar, estaban jugando alegremente al lado. Desde que eran niños después de todo. Sería mejor que los adultos no los notaran, para que pudieran jugar todo lo que quisieran. ¿Estás diciendo que necesitas un período de tiempo para descifrarlo? El emperador frunció el ceño y preguntó mientras se sentía algo inseguro. Así es, Majestad, esta caja requiere procedimientos muy complicados para abrirla. Me temo que, si hay un error entre los procedimientos, el mecanismo dentro de la caja arrancaría y destruiría el cuaderno. Por lo tanto, necesitamos tiempo para estudiar minuciosamente la caja, dijeron los alquimistas. Tienes razón. Ya que es la caja de Van, naturalmente no sería tan simple. Ustedes pueden estudiar lentamente la caja. Creo que ustedes querrían ver el artículo dentro mucho más que yo, dijo el emperador. Así es, la cosa dentro de esta caja era algo que todos los alquimistas querían ver. Estaban mucho más ansiosos que todos los demás, y querían saber el conocimiento del alquimista Van. Jaja, todos los alquimistas empezaron a reírse tontamente. Sin embargo, esta tontería en lugar de hacer sentir a otros que era muy lindo. Su Majestad, me gustaría preguntar audazmente algo. ¿De dónde viene esta caja? Después de que los alquimistas terminaron de reír tontamente, comenzaron a preguntar sobre esto con curiosidad. Sobre esto, tendríamos que agradecer a nuestro pequeño cumpleañero, el pequeño joven maestro de la familia Ile. Ustedes también deberían ir allí y felicitarlo por su cumpleaños. El emperador señaló al pequeño decimotercer hijo que estaba jugando un juego que no todos conocían en el banquete. Al principio, los alquimistas no entendían por qué el pequeño hijo pródigo tendría alguna relación con este asunto. Sin embargo, rápidamente recordaron que debe ser que este escandaloso hijo ultra pródigo había comprado la caja de quién sabe dónde. Anteriormente, ya habían oído que la suerte de este pequeño hijo prodigio era siempre muy mística. Al abordar este tema, este asunto fue realmente muy afortunado. De hecho, en los últimos cientos de años, esta caja aparecería en alguna casa de subastas o almacén de vez en cuando, y el precio siempre sería alto para ofertar. Según Van, esperaba que la persona que heredaría sus técnicas de alquimia fuera alguien con técnicas de alta alquimia, y las personas empleadas por Van no revelaran ninguna información sobre la caja. Sin embargo, una vez que alguien obtiene la caja, inmediatamente la anuncian a todo el mundo, para evitar que la persona predestinada herede las técnicas de alquimista de Van. Por suerte estas personas lo anunciaron a todo el mundo. De lo contrario, esta caja definitivamente permanecería inactiva dentro de la bolsa espacial de Tigresa, sin posibilidad alguna de ver la luz otra vez. Con el propósito de expresar su agradecimiento al servicio meritorio del pequeño hijo prodigio, los alquimistas se acercaron para felicitarlo por su cumpleaños, pero de repente recordaron que no tenían ningún regalo para presentarlo cuando llegaron aquí apresuradamente. ¿Cómo pudieron haber tenido tiempo para preparar un regalo? Sin embargo, alguien pensó de inmediato en un buen método. Pequeño joven maestro Ide, te deseo un feliz cumpleaños. No tengo nada bueno que darte, así que te daré este libro en su lugar. Un alquimista sacó un libro y se lo dio al pequeño hijo pródigo. Por supuesto, un libro sacado por un alquimista sería, por supuesto, un libro sobre alquimia. Un libro es la fuente de conocimiento. Aunque dar un libro como regalo de cumpleaños no era muy elegante, sin embargo, no sería anticuado y nadie diría que tampoco era adecuado. Además, está bien regalar un libro a alguien, sin importar si era viejo o joven. Cuando alguien comenzó a regalar un libro, los otros alquimistas también comenzaron a repartir libros. Siempre llevaban consigo libros y materiales sobre la alquimia donde quiera que estuvieran, eso también impedía que los demás entreguen el mismo libro al pequeño decimotercer hijo. Estas personas eran los mejores alquimistas del continente. Aunque solo estaban regalando libros, estos libros, sin embargo, eran muy preciosos, que solo se podían descubrir, pero no se podían comprar. Aunque el pequeño hijo pródigo no entendió por qué todas esas personas vinieron repentinamente y le dieron libros, él todavía los aceptó sin restricciones. Esta caja, déjame echar un vistazo. De repente, el pequeño hijo pródigo miró la caja en la mano del alquimista e hizo una expresión de confusión.
En este momento, hacia la expresión confusa del pequeño hijo pródigo, todos parecían entender que el hijo pródigo estaba pensando si esta caja era la misma que había obtenido previamente. Si fuera la solicitud de alguien más, la habrían rechazado de inmediato. Sin embargo, en este momento, sabían que el propietario original de la caja era el pequeño hijo pródigo. Como resultado, pasaron la caja al pequeño hijo prodigio vacilante, mientras que al mismo tiempo le decían que tuviera cuidado con eso. ¿Qué es esto? El pequeño hijo pródigo miró la caja por un rato y luego preguntó mientras señalaba una de las formaciones alquímicas en la caja. Este es un tipo de formación de alquimia defensiva que se entrelaza con las otras formaciones de alquimia del lado y cubre toda la caja. Esta formación alquímica puede ayudar a proteger la caja para que permanezca intacta y, al mismo tiempo, garantiza que otros no puedan usar otros tipos de métodos para abrir esta caja. Esta es la primera vez que veo este tipo de arreglo de formación de alquimia. En cuanto a lo que hace, tendremos que estudiarlo lentamente. Uno de los alquimistas respondió muy profesionalmente. El pequeño hijo pródigo miró la caja y respondió capítulo 17 Alquimista genio. Después de un corto periodo de tiempo, los alquimistas no pudieron esperar más y dijeron: muy bien, pequeño joven maestro Ide, primero tomaremos esta caja para estudiarla, y dejaremos de obstaculizar la celebración del cumpleaños de usted y de la princesa Ki. ¿Estudias la caja? ¿Para qué? ¿Es divertido? El pequeño hijo pródigo estaba muy desconcertado acerca de esto. No, no es divertido en absoluto. Esto no es para jugar. Queremos abrir la caja para obtener el cuaderno de Van. Dijeron solemnemente los alquimistas. ¿Cuaderno está hablando de este libro? Un libro apareció de repente en las manos del pequeño hijo pródigo. Sí, es exactamente este cuaderno de alquimia. Eso no está bien tú. Todos los alquimistas apuntaron al pequeño hijo pródigo mientras sus ojos se abrían tanto que era como si sus ojos fueran a aparecer. Esa fue una expresión de shock, y no pudieron creer lo que vieron. En este momento, la boca de todos se abrió ampliamente, mientras miraban al pequeño hijo pródigo mientras se asombraban, y no podían dejar escapar ningún tipo de sonido. Todavía hay más libros, 1, 2, 3, 4, 5 libros, hay 5 libros en la caja. El pequeño hijo pródigo sacó un libro tras otro, y todos los presentes todavía miraban fijamente aturdidos. ¿Están todos seguros de que ustedes no me engañaron hace un momento? ¿Es esta caja realmente tan difícil de abrir? El emperador y otros empezaron a sospechar que esos alquimistas engañaron a todos, y que no pudieron abrir la caja porque querían ser los primeros en echar un vistazo al cuaderno. Pero, todos los presentes también sabían que esta probabilidad era cercana a cero. Todos los alquimistas inmediatamente hicieron un voto solemne y negaron. No lo hicimos, definitivamente no lo hicimos. Majestad, ¿cómo podríamos engañarte? Esta caja realmente requiere mucha habilidad, requiere mucha dificultad para poder abrirla. Es solo que entonces, ¿por qué el pequeño decimotercer hijo, un niño de 10 años, pudo abrir la caja tan fácilmente? El emperador miró al pequeño hijo pródigo, con una expresión de perplejidad y extrañeza. Así es, la caja que todos estos alquimistas de primera categoría no pudieron abrir hace unos momentos, la abrió nuestro pequeño decimotercer hijo, además, se abrió muy fácilmente, sin ningún impedimento, incluso hasta el punto que nadie pudo notarlo abriendo la caja. Esto hizo que todos se sintieran confusos y asombrados hasta el punto de incluso sospechar que habían visto mal, aunque la escena ante sus ojos era absolutamente cierta. Si fuera otro niño, tal vez dirían que el niño era un genio. Pero, el pequeño decimotercer hijo, sin embargo, ni siquiera era tan bueno como una persona promedio. ¿Cómo podría ser un genio? Tal vez, él es un genio alquimista. Aunque sintieron que era imposible, un alquimista sugirió esta posibilidad. Esto es imposible. Nunca antes había aprendido alquimia. Es algo tan peligroso que nunca le permitimos que se ponga en contacto con ella. Lon Anki inmediatamente negó esta posibilidad. Como madre, ella era claramente consciente de los asuntos de su hijo, al menos, sabía sobre este asunto. Así es, el joven maestro no sabe de alquimia. Nunca antes había mirado un libro de alquimia. Tigresa, a su lado, también asintió con la cabeza. Si se dijera que las palabras de Lon Anki por sí solas no eran suficientes para hacer creer a los demás que el pequeño hijo pródigo no sabía sobre la alquimia, entonces al agregar las palabras de Tigresa, sería más que suficiente para dispersar cualquier duda. Después de todo, todos sabían que, en estos últimos años, Tigresa siempre ha estado al lado del pequeño 13º príncipe. Independientemente de lo que hiciera el pequeño decimotercer hijo, ¿quién más que Tigresa sería más claro?
¿Cómo puede no saber nada de alquimia? ¿Cómo pudo abrir la caja? ¿Podría ser que fue otra coincidencia? Este pequeño mocoso está realmente bajo el cuidado de la diosa de la suerte, esto es demasiado místico. El emperador y los demás comenzaron a discutirlo, y solo estaban a punto de usar la suerte mística del pequeño 13º hijo para explicar cómo era capaz para abrir la caja. En este momento, la princesa Ki abrió la boca y preguntó: Yelan, ¿cómo abriste esta caja? Cuando la princesa Ki hizo esta pregunta, todos los presentes pensaron de repente: ¿por qué estaban adivinando al lado? No es la persona involucrada justo delante de ellos, solo pregúntele directamente y aclare todo esto. Sin embargo, todos estaban preocupados por un problema, y era que la persona involucrada no necesariamente podía explicar claramente cómo abrió la caja. ¿Qué? ¿Cómo lo abrí? Acabo de abrirlo de esta manera, ¿qué tiene de difícil eso? Como era de esperar, la respuesta del pequeño 13º hijo fue un completo disparate y no explicó este asunto en absoluto. Parece que fue solo suerte, esto no se puede explicar de ninguna otra manera. Todos se rieron con amargura y pensaron, si apareciera este tipo de suerte, no importaba cuán difícil fuera el problema, no sería realmente difícil resolverlo. Pero, ¿fue esto realmente solo suerte? Todas estas formaciones alquímicas, estoy seguro de que no las he visto antes, pero ¿por qué tengo un sentimiento tan familiar para ellos? El pequeño hijo pródigo miró el cuaderno de alquimia y murmuró para sí mismo. Después, tomó una decisión que causó que todos quedaran aturdidos. Quiero aprender alquimia, quiero echar un vistazo a todos estos libros. Después de que terminó de decir eso, el pequeño 13º hijo colocó los 5 cuadernos de alquimia dentro de su anillo espacial y los alquimistas que estaban a su lado no pudieron impedirle hacerlo, ya que no tuvieron tiempo de reaccionar. Acerca de eso, pequeño joven maestro Ide, ¿podría darnos los 5 cuadernos de alquimia que acaba de colocar en su anillo espacial? Todavía tenemos muchos libros aquí, podemos hacer un intercambio. Los alquimistas de al lado dijeron mientras sacaban muchos libros. Estos libros eran de sus propias colecciones, normalmente no estarían dispuestos a sacarlos, incluso si se les suplicara que lo hicieran, pero en este momento no les importaban. Después de que el pequeño joven maestro Ie guardara todos esos libros, dijo una frase que hizo que todos se derrumbaran. Quiero todos estos libros, pero, no estoy intercambiando. Todos los alquimistas querían llorar, pero no tenían lágrimas y miraban al emperador con miradas suplicantes. En este momento, solo esperaban que el emperador los ayudara y pensaran en una forma de obtener los 5 cuadernos de alquimia. En realidad, incluso si no pidieran ayuda, el emperador también pensaría en una forma, porque sabía que, si esos 5 cuadernos de alquimia se colocaban en manos del pequeño hijo pródigo, no tendría ningún efecto. Solo al entregar los cuadernos de alquimia a los alquimistas de la Casa Imperial sería de alguna ayuda para el imperio. Finalmente, después de discutir, el pequeño 13º hijo entregó los cuadernos de alquimia, sin embargo, solo lo prestó por 3 días. Durante 3 días, los alquimistas deben anotar una copia de los cuadernos de alquimia. No se olvide, estos cuadernos de alquimia son solo los cuadernos de Van y no los productos de alquimia profundos. Mientras copian el contenido del cuaderno, sería lo mismo que tener el original. Esta idea también fue sugerida por nuestro pequeño 13º hijo. Todos ellos pensaron que era demasiado complicado y se olvidaron por completo de una solución tan simple, esto hizo que todos se ruborizaran de vergüenza. A veces, la clave para resolver un problema es una solución muy simple. Simplemente, muchas personas no intentan pensar en los términos más simples y solo piensan más y más complejamente, lo que al final hace que el problema sea cada vez más problemático. Pequeño joven maestro Ide, ¿podrías primero devolver los libros que te acabamos de dar? Haremos una copia para usted. Los alquimistas de la Casa Imperial preguntaron débilmente. Ya que había esta solución, ellos por supuesto pensaron en este aspecto. Permitir que el pequeño joven maestro Ide tome esos preciosos libros fue realmente un desperdicio. Si fuera posible recuperarlos, por supuesto que lo harían. En este momento, no podían lidiar con sus propias caras, por sus libros preciados, ya estaban lanzando precaución al viento. Adelante. El pequeño 13º hijo respondió de manera muy directa, solo que todavía había otra frase después de donde simplemente dijo: todos deben hacer una copia de cada libro que tengan para mí también. ¿Era este pequeño mocoso realmente, como decían los rumores, un niño mentalmente deficiente y tonto? ¿Por qué no importa cómo lo mire, él no se parece a eso y en su lugar se parece más a un pequeño zorro astuto? ¿Está fingiendo?
En este momento, muchas personas sospechaban, sin embargo, fue solo por un momento. Como no creían que una persona pudiera fingir así, y además fingir desde que era bebé, el hecho real fue que, el pequeño decimotercer hijo no fingía en absoluto, solo que parecía que le faltaba algo que lo debilitaba en algunos aspectos, pero en otros aspectos, sin embargo, era muy fuerte. Por ejemplo, la fuerza de su memoria y la alquimia que aprendería a continuación. Quizás todo esto pueda ser contribuido hasta cierto punto, a su suerte. Capítulo 18. Medicina para el resfriado parte 1. Después de lo que sucedió, además de ser un hijo pródigo, el pequeño decimotercer hijo también se había convertido en un alquimista. Por supuesto, todavía era un aprendiz, no hizo ningún tipo de examen y solo estaba investigando la alquimia en casa. Además, esta alquimia también le había permitido tener una manera más de ser pródigo, ya que ahora podía justificadamente ir y comprar materiales de alquimia. No importaba cuán caros fueran los materiales de alquimia, él iría a comprarlos. Esta situación deja que muchos alquimistas envidiosos. Solo los alquimistas de la Casa Imperial obtendrían el apoyo del Imperio, o la pequeña cantidad de alquimistas que contaban con el apoyo de esas grandes familias. La mayoría de los alquimistas tenían dolores de cabeza debido a problemas con los materiales. Incluso si tenían habilidades de alquimia extremadamente altas, en la situación en la que no tenían materiales, todo era inútil. Hay una frase que encaja aquí correctamente. Incluso el ama de casa más inteligente no puede cocinar sin arroz. No está seguro de si el pequeño decimotercer hijo realmente tenía talento en la alquimia o si era porque tenía un gran apoyo de capital, su alquimia estaba mejorando a un ritmo bastante bueno. Esto hizo que Ye Chengtian y su esposa estuvieran muy emocionados y también empezaron a apoyar aún más las conductas pródigas del pequeño decimotercer hijo. Para ellos, siempre y cuando su hijo tuviera un poco de logro, no importa cuánto dinero gastaran, no les importaba. Las cosas que podrían resolverse usando dinero no fueron un problema en absoluto para ellos. Precisamente, aunque el pequeño decimotercer hijo había alcanzado logros en el aspecto de la alquimia, la peculiar mirada de los demás cambió más. Esto se debía a que todavía no era lo suficientemente mayor, por lo que algunas cosas no estaban tan claras. Pero, siguiendo su creciendo cada día, algunas cosas también empezarán a ser más claras. Con el poder de la familia del pequeño decimotercer hijo, no debería haber muchas personas que se atreverían a acosarlo, pero cuando todo está dicho y hecho, todavía había personas que se atreverían a acosarlo. Después de todo, había quienes tenían la misma edad que él, y a esta edad se podría decir que los terneros recién nacidos no le temen al tigre, hacia cosas como el trasfondo, por el momento todavía eran ignorantes. En cuanto a los demás, pertenecían a los celosos del pequeño decimotercer hijo. No, ahora mismo deberíamos llamarlo decimotercer hijo ya que ya no es pequeño. Esa gente estaba celosa ya que la suerte del decimotercer hijo era tan buena como para poder nacer en la familia Ie. Muchas personas tenían este tipo de pensamiento, ¿por qué un idiota podía nacer en la familia Ie, desperdiciando tan buenas condiciones? Si fueran ellos los que nacieron en la familia Ie, definitivamente se convertirían en uno de los personajes principales del imperio. Esto ciertamente permitió que muchas personas se pusieran celosas hasta que se volvieran locas, y estos celos se convertirían en resentimiento. Un hombre común no tiene crimen, pero si escondieran un jade se convierte en un crimen. El decimotercer hijo de la familia Ie estaba exactamente en esa situación, su identidad era un jade. Por supuesto, algunas personas seguían igual que antes y seguían cuidando atentamente al decimotercer hijo, y una de ellas era Tigresa. Tigresa en este momento también podría considerarse delgada y elegante, un hermoso capullo cuyo desarrollo se había completado fundamentalmente. Sí, esto solo decía sobre la etapa primaria del desarrollo. Todavía necesitaba comenzar la siguiente etapa de desarrollo, hasta que alcance la madurez. Hermoso capullo, error, es Tigresa. Todos los días, ella básicamente haría las mismas cosas. No es necesario decirlo, todos también saben cuáles son esas cosas, ya que eran todas las cosas que giraban en torno al decimotercer hijo de nuestra familia Ie, que tuvo tanta suerte hasta el punto de que la gente estuviera celosa de él. Al despertarse por la mañana, primero ayudaría a su joven maestro a preparando el desayuno, preparar la ropa, preparar el agua para lavarse la cara, preparar después de que ella terminó con todas esas cosas, el decimotercer hijo comenzaba a despertarse y levantarse cama, atendido cómodamente por Tigresa para vestirse, lavarse la cara, peinarse, arreglarse la cara, desayunar y continuar a sentarse en el patio a leer libros.
Hablando de leer libros, cualquiera que fuera el libro, el 13.º hijo lo leería, sin embargo, los libros se concentraban principalmente en el aspecto alquímico. El 13.º hijo tampoco entendió por qué, pero cuanto más leía, más sentía que estaba algo familiarizado con esas cosas, sin importar si eran las formaciones alquímicas, materiales o fórmulas complejas de alquimia. Pero también se sentiría algo extraño, como si esas cosas parecieran no ser las mismas cosas que él conocía. Pero también no sabía qué eran las cosas que conocía, y con su personalidad, las cosas que no podía comprender, simplemente las tiraría a un lado. A medida que pasaba el tiempo y se acostumbraba, también comenzó a sentir que ya no era extraño. Durante el tiempo en que el 13.º hijo leía libros, Tigresa practicaba habilidades marciales y Doki en el patio. Esta era la tarea que tenía que hacer todos los días, y sus habilidades marciales y Doki no provenían de la familia Ire, sino que eran algo que sabía desde que era joven, o tal vez debería decirse que era algo que ella sabía desde que nació. Dentro de la raza de hombres bestia, la mayoría de las razas llevaría herencias inherentes, y en el momento en que nacen, sabrían de las habilidades de su raza dentro de sus instintos. En cuanto a la fuerte raza de los tigres, su herencia era básicamente todo Doki y habilidades marciales. Por supuesto, esos eran en general todos los fundamentos. Para mejorar su desempeño, tendrían que mejorar sus propias habilidades marciales y Doki absorbiendo experiencia como otros. Sin embargo, usarlos como habilidades básicas en realidad ya era muy bueno. Cuanto más practiques, más profunda será tu base, y ahora mismo Tigresa solo necesitaba aprender esas habilidades básicas. En cuanto a otras cosas, ella todavía no necesita considerar por el momento en cuanto a la capacidad de proteger al 13.º hijo, Tigresa tenía más que suficiente. Dentro de la misma edad, su fuerza podría considerarse muy elevada. Agregando la fuerza divina innata de la raza de los tigres, era como un tigre que había obtenido alas y podía tratar con los jóvenes expertos en general. Ella también necesitaba tratar solo con esas personas, ya que otras personas no se atreverían a provocar al 13.º hijo. Además, incluso si realmente hubiera alguien así, que se atreviera a venir y provocar al 13.º hijo, naturalmente también habría alguien con la misma fuerza para salir y resolver el asunto. En realidad, la persona contra la que tenía que estar en guardia seguía siendo el 13.º hijo mismo, ya que el 13.º hijo haría algunas cosas que harían que otros sintieran un dolor de cabeza, por ejemplo, el asunto que estaba a punto de suceder. Joven maestro, ¿qué estás comiendo? Tigresa descubrió de repente que el 13.º hijo comía algunas cosas extrañas que parecían ser algunas píldoras medicinales. Estoy comiendo medicina para el resfriado, respondió el 13.º hijo. ¿Te resfriaste? ¿Cogiste un resfriado ayer? Inmediatamente iré y llamaré a un médico, dijo Tigresa nerviosa. No quiero, no tengo un resfriado. El 13.º hijo de inmediato negó con la cabeza y se negó. ¿No tienes un resfriado? Entonces, ¿por qué comiste medicina para el resfriado? Preguntó Tigresa sintiéndose perpleja. Si se cambiara a otra persona, esa persona tampoco lo entendería. Como no tienes un resfriado, ¿por qué comerías medicamentos para el resfriado? Y el 13.º hijo dio una respuesta que hizo que Tigresa se quedara aturdida por un momento. Esta medicina para el resfriado expirará pronto, es un desperdicio no comerla. El 13.º hijo respondió muy seriamente. ¿Qué significado tenía esto? ¿Dónde habría una persona que comiera el medicamento solo porque el medicamento iba a expirar? Tigresa pensó sin poder hacer nada, suponiendo que, dentro del mundo entero, solo su joven y tonto maestro haría una cosa tan tonta. Y en este momento, este joven y tonto maestro aún continuaba comiendo la medicina. No está bien, espera, él todavía continuaba. Joven maestro. Tigresa miró a su joven maestro mientras continuaba comiendo la medicina e inmediatamente fue a tomar todas las medicinas que estaban por expirar. ¿Qué, también quieres comer? El 13.º hijo miró a Tigresa y le preguntó. No lo comeré. Tigresa respondió infelizmente. Dámelo entonces. El 13.º hijo extendió la mano para exigir que devolviera las medicinas que Tigresa tomó. No se puede. Tigresa se negó solemnemente primero, luego explicó suavemente. Joven maestro, no puede comer todos esos medicamentos, esto no es alimento, y solo puede comerlo cuando su cuerpo no se siente bien, si no caerá enfermo por comerlos. ¿Qué tipo de enfermedad? No estoy muy bien. El 13.º hijo usó su cuerpo para probar lo que acaba de decir.
De todos modos, actualmente comer medicina en realidad no era un problema, por supuesto, solo que en este momento no era un problema. Capítulo 19 Medicina para el resfriado parte 2. No hay ningún problema en este momento, pero después de comer muchos de esos medicamentos, habrá un problema. ¿Realmente quieres usarte a ti mismo para probarlo? Tigresa se sintió extremadamente impotente. ¿Habrá realmente un problema? Hacia Tigresa, el 13º hijo tiene una especie de confianza, ya que ella lo había dicho, entonces realmente podría ser cierto. Tonterías, por supuesto que sería verdad, solo tú mismo no estarías seguro de la situación, imagina que incluso eres alguien que está involucrado con la alquimia. Sí, realmente habrá un problema. Voy a tirar todas esas medicinas caducadas más tarde. La próxima vez, si todavía hay medicamentos que están a punto de caducar, tampoco puede comerlos. Solo puedes comer medicamentos cuando estás enfermo y, además, no puedes comer demasiado. Además, cuando claramente tienes un resfriado, no puedes ir a comer medicina para el estómago en su lugar. Tigresa le advirtió suavemente varias veces. Ya lo sé, no soy tan estúpido, dijo el 13º hijo con desdén, como si definitivamente no hiciera ese tipo de tonterías. Simplemente, si lo haría o no, era muy difícil de decir. Y en este momento, dejó escapar otro suspiro y dijo con pesar. Pero esto es un desperdicio. Tigresa se quedó sin habla. No era nada inusual que alguien más dijera que era un desperdicio, pero el 13º hijo era un famoso hijo pródigo, ¿cómo iba a saber cómo se escribía la palabra desperdicio? Joven maestro, eres un hijo pródigo autoproclamado el número 1 bajo el cielo, ¿y todavía tienes miedo de perder un poco de medicina? Ser pródigo es ser pródigo, incluso si eres pródigo, tampoco puedes desperdiciar. Soy solo un hijo pródigo, no una persona despilfarradora. El 13º hijo comenzó a explicar acerca de ser un hijo pródigo y no puso al mismo nivel el pródigo y el despilfarro. Esto Tigresa ya no tenía nada que decir, aunque el 13º hijo era muy pródigo, sin embargo, en realidad era alguien a quien no le gustaba desperdiciar cosas. En cualquier caso, este joven y tonto maestro suyo ya no podía explicarse con sentido común. Tigresa sonrió y luego continuó haciendo las tareas para hoy. Su joven y tonto maestro era el mismo, continuaba haciendo sus propias cosas, y los dos continuaron su nuevo día de igual manera. Ahora, el joven maestro tonto tenía 13 años y Tigresa tenía 14 años. Academia Imperial. Era una academia de rango ultra alto donde incluso los nobles regulares pueden no ser capaces de ingresar. Dentro de todo el continente, fue clasificado como el número 2, sin embargo, este ranking fue altamente disputado. Simplemente, no fue que la Academia Imperial intentó competir por el puesto número 1 y no permanecer en el número 2. Hacia el puesto número 1, casi todos estaban seguros, con certeza de que nadie sería capaz de cambiar la posición de la Academia número 1 ya que no se trataba de competir por el número 1, entonces era la posición número 2 donde estaba la Academia Imperial. Así es, las academias que se clasificaron en el número 3 y 4 siempre habían estado mirando como un tigre a la posición número 2 y tenían la determinación de aprovechar cada oportunidad para aprovechar la segunda posición. Si desea preguntar cómo salió este ranking, no fue porque algunas personas fueron a recopilar información y obtuvieron el resultado final en función de la calificación de cada aspecto de las academias. El ranking era en realidad muy simple, se clasificaría según la fuerza sumada de las academias durante la competencia arena de duelos que se celebraba cada 10 años. En otras palabras, este ranking solo podría mantenerse durante 10 años. Después de 10 años, si perdieras, descenderías de rango y, a la inversa, si ganaras, subirías de rango. Este fue el llamado 30 años el río fluye hacia el este, 30 años el río fluye hacia el oeste. Solo que esta vez fue más corto, con tan solo 10 años. Esta competencia de arena de duelos tampoco fue mixta y se dividió según las diferentes categorías, como la competencia de magia, la competencia de habilidades marciales y la competencia donde participan menos personas, la competencia de alquimia. Por supuesto, también hay una competencia mixta, donde sería de acuerdo con los miembros, dividida en competencia individual y competición por equipos. En este continente donde la fuerza marcial estaba por encima de todo, el objetivo de cada academia era aumentar la fuerza de un individuo. Por lo tanto, la fortaleza de los estudiantes también representa la fortaleza y la debilidad de una academia. Lo que vale la pena mencionar es que, las academias que ocupan los puestos del número 2 al 4 están ocupadas por las academias de los 3 grandes imperios, y la academia que ocupa el número 1 no pertenece a ninguno de los 3 grandes imperios.
En cambio, pertenecía a una pequeña nación muy pequeña, muy poco visible. En realidad, también se podría decir que esta nación era una academia y esta academia era una nación. Tal vez, esta fue también la razón por la cual la academia pudo ser el número uno, había muy poca política en la academia. Incluso si se tratara de los tres grandes imperios, la mayoría de los nobles dentro también establecerían esta academia número uno clasificada como su primera opción. Por ejemplo, como la familia Ie, donde el hermano del 13º hijo Iei también estaba en la academia número uno, incluida la segunda hermana mayor del 13º hijo y sus otros primos. De hecho, si no fuera porque el 13º hijo era un poco especial, la familia Ie también lo enviaría a la academia número uno. Pero en esta situación, incluso si el ranking de la Academia Imperial era más bajo, todavía lo enviarían a la Academia Imperial para estudiar. Porque si la Academia estuviera demasiado lejos, no podrían tranquilizarse. Al menos podrían cuidarlo enviándolo a la Academia Imperial. También había una cosa más. La hermana mayor más joven del 13º hijo, Yelan Yu, rechazó ir a la Academia número uno con la razón de querer cuidar de su hermano pequeño, y así se inscribió en la Academia Imperial. Con su capacidad, incluso si estuviera en la academia número uno, también sería una figura conocida. Por lo tanto, naturalmente, ella fue una estudiante de primer nivel en la Academia Imperial. Debido a que ella era una niña, los requisitos de la familia para ella tampoco eran tan altos, a cualquier academia a la que quisiera asistir, simplemente la dejaban. Y como los dos asistieron a clases en la misma academia, los dos naturalmente fueron juntos a la academia. De hecho, una vez más, apareció encantada delante del 13º hijo. La Yelan Yu en este momento ya era alguien que tenía todos los requisitos necesarios para ser una mujer hermosa, y ya se había convertido en el objetivo principal de muchos jóvenes nobles. En este momento, ella era lo suficientemente preciosa como para ser llamada una joven de 16 años, una joven hermosa que se encontraba actualmente en la flor de su juventud. Hermanito, ya es hora de ir a la escuela. Yelan Yu pateó directamente la puerta del patio y tomó al 13º hijo, que ya había terminado de prepararse. Esta secuencia de movimientos fue muy fluida, que incluso se podría decir que se realiza de una sola vez. El 13º hijo estaba totalmente acostumbrado a este tipo de situación, dado que mientras le permitía a Yelan Yu tomar su mano, estaba usando su otra mano para sostener un libro y continuaba con su lectura. Tigresa, que estaba en el patio, vio esta situación y, de manera similar, puso todo con cuidado en su bolsa espacial, y luego fue inmediatamente a perseguir a los dos hermanos en el frente. Todos los días, Tigresa seguía a estos peculiares hermanos para ir a la Academia Imperial. Su identidad era, naturalmente, la compañera de estudio del 13º hijo. Para los nobles se les permitió traer un compañero de estudio tipo chambelán junto con ellos. Esto era algo que permitían todas las academias del continente. Sin embargo, los nobles tendrían que pagar una cuota escolar adicional para el compañero de estudio. Por supuesto, no todos los nobles traen consigo un compañero de estudio, como por ejemplo la propia Yelan Yu. El carruaje de la familia Ie envió a los tres hasta el exterior de la gran puerta de la Academia Imperial. Los tres bajaron del carruaje y comenzaron a caminar hacia la academia. Esta fue también una de las reglas de la academia, donde no se permitió que ningún vehículo ingresara a la academia. Si no, toda la Academia Imperial tendría un gran embotellamiento de tráfico todos los días. Después de todo, cada uno aquí eran nobles con una posición elevada. Y cada vez llegado este momento, un grupo de personas se reunirían fuera de la academia para esperar la llegada de los tres. Por supuesto, la persona que estaban esperando no era el 13º hijo. Aunque el 13º hijo provoca celos, nunca antes había ofendido a nadie, por lo que no habría una ocurrencia de que alguien lo asediara. La persona que este grupo estaba esperando era la persona al lado del 13º hijo, su hermana mayor, la joven dama Yelan Yu. Señorita Lan Yu, estas son 999 rosas que compré en la tienda de flores Dios del amor. Esto representa mi amor por ti. Un ramo de rosas apareció frente a los tres. En cuanto a la persona que sostenía las rosas, solo se escuchó su voz pero la persona no fue vista. Lo siento, no me gustan las rosas. La cara de Yelan Yu tenía una expresión de disculpa cuando dijo mientras sonreía, su tono y expresión eran tan noble y gentil. Esto era, de hecho, el rumbo de una joven que pertenecía a una gran familia. Pero, ¿la joven dama de la familia de Yi realmente tiene este lado? ¿Podría ser que ella había cambiado después de crecer? Capítulo 20. Departamento de Alquimia parte 1.
Hermana, estás mintiendo, lo que más te gusta son las rosas y todavía me exigen que las compre para ti. El 13º hijo no le dio ninguna consideración y expuso directamente la mentira de su hermana mayor. Así es, ya habían preguntado adecuadamente, a Yelanyu le gustaban mucho las rosas, especialmente las rosas azules. Tal vez fue por su nombre, a ella le gustó mucho el color azul. Pequeño canalla, ¿quién te dijo que fueras tan hablador? Tu hermana mayor está rechazando a la gente. Yelanyu golpeó al 13º hijo infelizmente y además, muy directamente lo dijo en voz alta. Esto permitió que la persona que sostenía las rosas a un lado se sintiera muy deprimida. Si tienes que rechazar solo recházalo, ¿por qué tienes que mentir al respecto? El 13º hijo se cubrió la cabeza con la mano y dijo. Usted no sabe acerca de esto. Incluso si los rechazo, al menos tengo que hacerlo con algo de cortesía. Ah, soy realmente impotente, el encanto de tu hermana mayor es demasiado grande. Si te lo cambiara, sería diferente, nadie te perseguiría. Yelanyu se acercó para tomar al 13º hijo y huyó, dejando atrás a todas aquellas personas que la perseguían. Esta era una rutina que tenía que hacer cada vez, lo que también implicaba que el 13º hijo y Tigresa no tenían un día normal en el que pudieran pasear tranquilamente por el campus de la academia. Sin embargo, también fue porque el 13º hijo tuvo a su hermana mayor para escoltarlo, había personas menos importantes que podrían causarle problemas. Eso no es cierto, también tengo muchas personas que me persiguen, dijo el 13º hijo. ¿De verdad? ¿Quiénes son esas jóvenes que tienen tan buen gusto, para poder descubrir el valor oculto de este pequeño sinvergüenza? Yelanyu preguntó íntimamente. Tenía mucha curiosidad y realmente quería saber quién era la persona que perseguía al 13º hijo, ya que la persona tenía muy buen gusto. Esto definitivamente no era que ella no quisiera ver la peculiaridad del 13º hijo. Siendo la hermana mayor que siempre estuvo con él todo el día, sabía que el 13º hijo tenía algunas capacidades únicas con las que casi nadie sería capaz de competir. No solo las señoritas, también hubo algunos muchachos, dijo con orgullo el 13º hijo, al parecer sintiendo que su propia hermana mayor lo estaba subestimando demasiado. ¿Qué? ¿Muchachos? Demonios, esos muchachos pervertidos, los voy a matar. Hermanito, cuéntale rápidamente a la hermana mayor, ¿quiénes son esos chicos? Quiero convertirlos en esculturas de hielo. La hermana mayor ya estaba enojada, obviamente pensó en una dirección bastante oscura. Señorita Lam-yu, creo que primero debe preguntar con más claridad. Tigresa a su lado recordó que el asunto era en realidad muy diferente de lo que Lam-yu podía haber pensado. En cuanto a por qué Tigresa no lo explicó a Yelanyu, fue porque sabía que a Yelanyu no le gustaba que otros narraran los asuntos del 13º hijo cuando él mismo está actualmente presente. Yelanyu estaba algo desconcertada. Muy rápidamente, se dio cuenta de que podría haber algún malentendido entre todo esto. Después de todo, su hermano pequeño a menudo se expresaba con mucha ambigüedad. Hermanito, dímelo, ¿en qué manera están detrás de ti? Preguntó Yelanyu. Eran iguales a las personas que nos perseguían justo ahora, sus manos estaban cargando algo mientras me gritaban y me decían que no corriera. Dijo el 13º hijo y sus palabras hicieron que la cara de Yelanyu se oscureciera. Lo mismo que ellos, ¿no es solo tú eres el que piensa que es la misma situación? Joven maestro, ¿qué es lo que te estaban gritando y qué tenían en sus manos? Dijo Tigresa a un lado. Tenían asientos y banquetas en sus manos, gritaban, Yelan, tú, idiota, ¿qué tipo de cosas problemáticas estás haciendo de nuevo? Quédate ahí y no corras, hoy quiero matarte. Yelanyu entendió que la persecución que mencionó el 13º hijo no fue con el objetivo de intimar y cortejar, sino que fue una persecución para matar. Al mismo tiempo, ella también sabía a lo que se referían esas personas de las que le habló el 13º hijo. Eran productos de alquimia que se encontraba en posesión del 13º hijo. Tal vez era algún tipo de medicina, quizás algún tipo de dispositivo transmisor mágico, pero no importaba lo que fuera, todas esas cosas tenían una característica en común, y era que todas tenían un poco de peligro. Usando las palabras del 13º hijo para explicar, esos artículos aún no estaban completos, un producto a medio terminar, por supuesto, no sería seguro. Exactamente por eso, si ya que sabes que existen riesgos, ¿por qué siempre lo traes para dañar a otros, creando un completo desastre? Todos esos grupos de estudiantes que habían sufrido realmente querían ahogar al 13º hijo. Los artículos que hace el 13º hijo, la mayoría de ellos, son todos sus productos experimentales. No está seguro de por qué, su cerebro siempre tendría algún tipo de ideas extrañas y bizarras.
Una fórmula alquímica que originalmente era muy común, después de que agregó algunas ideas, se convertiría en una variación de la misma fórmula alquímica. En general, todas esas variaciones reforzaron el efecto del original y también se agregaron otro tipo de efecto. Sin embargo, también habría algunos errores, lo que hace que el producto que originalmente era seguro se vuelva un poco peligroso. Esto no era solo en el aspecto de las fórmulas de alquimia, sino que también alteraba algunas formaciones alquímicas y los efectos eran prácticamente los mismos que las fórmulas de alquimia que modificó. Al mismo tiempo, sus fórmulas de alquimia también se convirtieron en algo nuevo, podría decirse que se cambió en algo totalmente desconocido que otros no pudieron entender después de verlo. En este momento, todos los estudiantes sabían una cosa, las cosas hechas por el 13º hijo son todas muy peligrosas. A veces, el poder dañino de los productos del 13º hijo sería muy pequeño, y en algunas otras ocasiones el salón de clase sería desafortunado. Cada vez que Tigresa veía esta situación, ella inmediatamente apartaba al 13º hijo y se fugaban. En cuanto a por qué Tigresa no le quitó todos esos peligrosos productos, en realidad no fue que no lo hizo, sino que la cantidad de artículos que tenía el 13º hijo era demasiado, permitiendo que otros no pudieran estar en guardia contra ellos en absoluto. A veces, el 13º hijo activaría accidentalmente la propiedad peligrosa del objeto, dejando que los otros estudiantes a su lado tuvieran mala suerte. A veces, dejaba sus productos estuvieras tirados, y cuando un estudiante curioso los recogía, el estudiante curioso no tenía suerte. Pero cada vez, estaba protegido por Tigresa y no tenía ninguna lesión. Este fue quizás el punto que hizo que todos se sintieran más molestos. Originalmente, todos eran estudiantes del departamento de alquimia. A menudo se encontraban con este tipo de situación, todos podían entenderse mutuamente porque sabían que todo se debía a un error cometido al fallar un experimento de alquimia. Pero, ¿por qué motivo debería ser él, este 13º hijo de la familia y estar sano y salvo cada vez del desastre, y en cambio, serían ellos quienes sufrirían lesiones? Esto también fue una especie de celos de cuán afortunado es el 13º hijo. Por lo tanto, el 13º príncipe de la familia Ire se convirtió gradualmente en el enemigo público número 1 de la clase, incluso de todo el departamento de alquimia. Desafortunadamente no tenían otra opción y tampoco podían vencer a Tigresa. Restringido por la presión, hizo que no pudieran ir en una expedición disciplinaria contra el 13º hijo. Muy bien, ya voy a mi salón de clases, nos vemos al mediodía en el comedor. Hermanito, sé un poco más educado hoy, no vuelvas a causar problemas. Aunque sabía que su hermano pequeño no escucharía nada, no obstante Yelan Yu todavía se lo mencionó. Al mismo tiempo, también le pidió a Tigresa que cuidara del 13º hijo. Yelan Yu era un estudiante de departamento de magia y Yelan era un estudiante de la departamento de alquimia. Sus aulas estaban separadas por unos pocos campos deportivos y edificios escolares. Si Yelan estuviera en el departamento de artes marciales, sería un poco mejor, ya que estaba mucho más cerca. El problema era que pertenecía a la departamento de alquimia. Incluso un estudiante como él provocaría un cierto riesgo, por supuesto, no era necesario decir sobre todo la departamento de alquimia, donde era el punto de enfoque de todos los productos peligrosos. Un departamento como esta, naturalmente, estaba muy aislada en el borde de la zona. Debido a esta razón, la defensa del departamento de alquimia fue la más fuerte y también la más independiente, obviamente aislada en una zona de los otros departamentos, por un río artificial e incluso un muro perimetral. Esto también redujo bastante algunos de los problemas del 13º hijo, ya que debido a estos elementos que algunas personas no pudieron encontrar la oportunidad de tener contacto con el